ya te contaré la historia porque fue un cuento de hadas. Esto, si quieres, nos brincamos todo lo anterior, pero yo mi entrada a Televisa fue como haberme ganado la lotería. Yo pasé de irme en metro a grabar una película a de repente, porque todo, es que ahí vamos a lo de los minutos de tu vida. El minuto cambió tu destino. Es que yo pienso que no es un minuto. Yo cuento 3. Fueron 3. Yo entré a la escuela de Dimitro Sarraz con Adriana Roel. A las 2 o 3 semanas, Adriana Roel, había una compañía de teatro muy importante en la escuela, que entrabas de extra y con méritos ibas superándote hasta llegar a ser la estrella de la compañía. Ok. Pues yo entro, siempre fui muy afortunada, yo entro con Adriana, como a las 3 semanas decide que yo y otra compañera del salón éramos como las más aventajadas y que quería que entráramos a la compañía de extras, una con una frase y otra muda. Yo entré de muda, la otra compañera decía una frase. Como a las 2 semanas se va la protagonista, que era la hija de la India María, llamada Goretti, y Adriana Roel decide que yo voy a ser la protagonista de la compañía. Wow. Y gracias a eso, pues yo tuve la fortuna, porque era una compañía de repertorio donde ponías Shakespeare, ponías teatro griego, ponías teatro de dramaturgos mexicanos. Y corte A, yo tuve la oportunidad de hacer los roles más importantes que toda joven quería hacer. Y hice mucho teatro. Y entonces, ¿cuál es el siguiente minuto afortunado de mi vida? El asistente de una gran representante de actores llamada Nancy Rodman, no sé si lo oíste mentar, No. era muy importante en su época, actriz que ella llevaba un casting que daba. Era así. Pues esta representante, su asistente, trabajaba en la compañía. Ok. Era estudiante de la Dimitro Sarraz. Y la invita al teatro y pues yo hacía la protagónica de esa obra. Yo salía de esposa de León Toral en una Ok. obra de Ibargüengoitia. Y la señora esta me va a ver al teatro, le encanta mi trabajo y me ofrece que me quiere representar. Esa fue como que, digamos que mi siguiente fortuna. Tú hablas, aparentemente la actuación se te ha dado de alguna manera sencillo. No hay nada sencillo en la vida. Exacto, no hay nada sencillo. Para triunfar hay trabajo, disciplina, dedicación, entusiasmo, foco y demás. Pero aparte tú tienes un detallito, que eres disléxica. Cambias las letras, las palabras, te cuesta más trabajo entender ¿Cómo supiste que era disléxica? O sea, ahora resulta que te sabes mis secretos más más o menos, profundos. más o menos. Y tengo familiares disléxicos, sé que les cuesta más Y además trabajo. soy zurda. Ajá, Dicen que los zurdos se vuelven disléxicos precisamente porque, sobre todo en mi generación, te obligaban a ser diestro. claro. Entonces, de alguna manera, ese esfuerzo de que te hacían diestro y tú eras zurda, te volvía disléxico. Eso lo descubrieron años más tarde de que descubrieron que yo era disléxica. ¿Se te dificultó? Pues mira, yo no me enteré de que era disléxica hasta cuando casi ya había casi pues superado la situación, pero hasta la fecha se me dificulta mucho, pero uno cuando tiene un defecto lo supera con una virtud. Ahí te va cuál es mi virtud. A mí siempre me costó mucho trabajo leer la partitura, porque además de ser disléxica, tengo astigmatismo. Y entonces veo Chales. 6 líneas en vez de 5. Es como ver visco, un poco ver como doble. Y entonces me cuesta mucho Como trabajo. Clarence, el León Visco, ¿te acordarás? Casi, así como que. O sea, estamos hablando, muchachos, ustedes de la prehistoria. Cuando Ken y yo éramos niños, había una Hola. serie que se llamaba Dactari. Y Dactari tenía un león que era Visco. visco, que era Clarence. Pues casi. Ujú. Entonces, yo siempre hice trampa porque yo tengo casi memoria fotográfica, tengo una memoria prodigiosa. Entonces, yo lo que hacía en las clases de música es que me aprendía la música de memoria y hasta la fecha mi maestro siempre me regaña, pero le digo, pues es que así me dice, a ver, saca la partitura, ponte a leer. Le digo, recuerda que me cuesta mucho trabajo leer, hago trampa. Entonces él me está explicando y le digo, a ver, vuélvelo a tocar y ya me lo aprendo. Y ya cuando ya tengo que estudiar en mi casa, pues ya hago como que leo la partitura, pero siempre hago Ok. trampa, porque yo en realidad me aprendo la música de memoria y gracias a eso toco. Siempre fui pésima precisamente por la dificultad de leer. O por ejemplo, cuando estoy escribiendo, siempre volteo las vocales y cuando ya estoy repasando mi texto, como hasta la quinta vez digo, ay, puse AU en vez de UA, ¿no? Sí volteo las vocales cuando escribo, porque pues voy tecleando rápido y todavía me pasa que volteo las vocales. Pero vaya, no es algo que no se pueda superar. Señora Kelly Gascón, ¿a qué edad te das cuenta tú
que pues te latían más las chavas que los chavos. Ahí te va. Qué bueno que tocas el tema porque es algo que la gente no acaba de comprender. En mi caso, cada persona es diferente. En mi caso, sí podría decir que desde el principio yo supe que era diferente. Y te voy a poner el ejemplo. Desde que tengo uso de razón, que fue a los 3 años, yo desde esa edad, a los 3 años, hace cuenta que yo conocí un chavito en la guardería que dije, qué guapo chavo, pero en vez de decir cómo me atrae, yo lo vi y dije, quiero ser como él. Okay. Imagínate qué loco, ¿no? Y entonces yo todos los días yo tenía unos caireles larguísimos hasta acá que mi mamá me hacía y entonces mi mamá me cosía vestiditos con holancitos, con calzón de holanes. Mi mamá quería que yo fuera así una muñeca, ¿no? Y entonces me hacé mis trencitas con Todas sus las moños mamás, rosas. ¿no? Todas Ella las... fascinada de qué padre me tocó una niña. Y yo de repente de buenas a primeras, sin ¡Sorpresa! nadie, sin nada, o sea, sin tener yo ninguna referencia de, oye, ve, dile a tu mamá esto, de la nada yo vi a ese niño y yo digo, es que yo quiero ser como ese niño. En vez de decir, me gusta el niño, yo quería ser como ese niño. Y de repente yo empecé y le empecé a decir a mi mamá, mamá, es que ya no quiero estos caireles, yo quiero que me cortes el pelo porque yo quiero ser como mi hermano, yo quiero ser como ese niño. Y como mi hermano no, porque mi hermano es como yo, pelo chino. Y el pelo chino jamás me gustó, siempre lo quise tener lacio, Claro. ¿no? Entonces que uno Y, nunca está a gusto. El que exacto, tiene... exacto, Que aparte lo decimos mal, ¿por qué chino? Los chinos lo tienen lacio. O sea, exacto. pelo ondulado o rulos Onduladito, con o... rulos. Bueno, Ah, pues el caso es que yo quería ser como el niño lacio, no como mi hermano. Y yo todos los días le decía a mi mamá, quiero que me cortes el pelo, quiero que me cortes. Y mi mamá así como que decía, pues, ¿qué le pasa a mi hija? ¿No? Sí, sí le parecía súper raro. Y cuando llegaban con el regalo, ¿y por qué esta estúpida muñeca? No, yo quiero el carrito de mi hermano. Siempre era el rollo de que yo me identificaba con mi hermano. A tal grado que llegó un momento que yo empecé a crecer, que yo esperaba que mi hermano creciera, porque a esa edad creces rapidísimo, para que mi hermano me pudiera heredar su ropa, porque la ropa que a mí me compraban no me gustaba. Yo no me quería poner el vestido, yo no me quería poner el calzón de holanes, yo quería el trajecito con el chalequito y no sé qué. Una obsesión al grado de que cuando yo ya iba a entrar pues a la primaria o al kinder, o sea, al kinder en el liceo, cuando ya iba a entrar ahí, y en esa época eran muy estrictos de que niña falda, niño pantalón. O sea, no era claro, como ahora claro. que ya es como más abierto que la ropa es mixta. Pero es que ya es ella el En mi asunto, ¿no? época, las niñas usaban vestido, los niños usaban pantalón, no había de otra. Y en tu vida privada también, tu vestidito y a los niños el pantalón. Claro. Y al grado de que mi mamá, pues como mi mamá es de origen escocés, me convenció para ir a la escuela de, no, es que fíjate que somos familia escocesa y los escoceses usan falda. Y hasta me enseñaba fotos de hombres con la falda. Y así me Claro. convenció para yo poder ir a la escuela con falda. Pero yo abajo siempre usé pantalones. Se cuenta que me ponía como un chorcito y encima la falda. Pero era el rollo, te lo juro, Es que literal. nosotros los niños usamos falda. Sí, casi, casi. Y era el rollo literal de yo estar obsesionada porque es que se equivocaron. Cuando yo crezca se van a dar cuenta que soy niño. Y así crecí toda mi infancia. Pero al mismo tiempo, ahí te va lo loco del cerebro como es, al mismo tiempo como que me daba cuenta que estaba mal y entonces yo decía, tengo que tener novio. Y desde chiquita, desde la guardería, mi novio Pedro Ramón, que lo llevaba así del cuello, era más chiquito que yo, me busqué Más uno chaparrito. enanito y véngase, y siempre lo llevaba del cuello así. Y después así desde el kinder, mi novio Philippe, que era un suizo, y fue mi novio toda la primaria, pero era así, ya sabes, de manita sudada. O Y sea, ¿qué? pero un novio de ya Como que pues, ya. más intenso. No, pues ahí te va. Ese fue mi primer novio de la primaria, pero el de la colonia, que se llamaba Luis, ese sí me daba mis besos y todo, pero yo agarraba y le decía, sí me dejo besar, pero que me dejes jugar canicas y ir con los niños a las ruinas, a subir al árbol, o sea, que sí me dejaba ser marimacha si era su novia. O sea, imagínate, qué laca combinación. ¿Dónde ya entró en crisis? Porque así fue mi infancia, pues así como que, ay, la niña se le va a pasar, es una etapa, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y de repente me enamoro, y me enamoro de una niña. ¿A qué Eso fue a edad? los 13 años. Cuando Wow. estaba en primero de secundaria, me enamoro y entonces ahí es donde yo entré en crisis porque en mi casa era suicídate, ser esto, eres un monstruo, es mejor que seas asesino. Así era la comparación. Si vas a resultar esto, mejor sea asesino. Mejor ser pirú
asesino, ve mal en la escuela, pero no me salgas con esto de que vas a ser una persona torcida. No, una ¿Quién te cosa dijo así. eso? Mis papás lo decían. Los dos. Más mi papá. Mis papás eran bohemios y tenían muchos amigos gays y amigas gays. Pero, ay, qué lindos son, siempre y cuando no tocan la familia. Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, qué lindos son de lejos y en su casa guardados bajo llave. Que nadie se entere de que esto existe, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Y entonces mi papá, que era Libra, por cierto, él siempre hablaba de la balanza, entonces decía, cada acción mala, tú tienes que hacer una acción buena para que se equilibre, digamos, lo que hiciste mal. Y decía, pues, pero ser gay no tiene compostura. Si tú eres gay, tienes que ser perfecto, porque si no, no vas a valer la pena que existas. No vale la pena que existas. Entonces yo, ¿sabes lo que hice? Con pánico tú, ¿no? Horrible. Entonces, ¿sabes lo que hacía? Dejaban un dibujo, yo llevaba 5 dibujos, me volví súper buena alumna porque yo decía, tengo que pagar mi defecto con siendo perfecta. Yo creo que por eso hago tantas cosas. Así de que dejaban un dibujo, llevaba 5. Dejaban una tarea, yo llevaba 3. Un instrumento, no 7. Una carrera, no, yo estudié 3. O sea, así fue. Me la pasé pagando mi pecado horrible, el de ser un monstruo, toda la vida, ¿no? Oye, pero una carga emocional y una culpa que aparte no te mereces, que no se vale, porque una orientación sexual. Pero así se pensaba en aquel entonces. Así se pensaba, y de hecho cuando qué bueno que hemos evolucionado como sociedad. Y sí, afortunadamente, pero sigue habiendo muchísimos prejuicios, tristemente. Pero cuando yo entro a Televisa, inclusive se decía, no vamos a aceptar gente así. Entonces era el rollo de ocúltalo. Y entonces mis compañeras... La renovación moral de la sociedad, Miguel de la Madrid. Exactamente. Pues darse cuenta que yo entro y tenía pues muchas compañeras súper buena onda, pero me decían, ay no, te quiero presentar a un amigo, quiero que salgas con él. Y yo con tal de que no sospecharan, salía con los amigos que me iban proponiéndole a chicas otras actrices. Sí. Es que ahí te va, el problema cuando tú eres así no es que definitivamente no te gusten, por lo menos en mi caso, hablo de mí. No es, de hecho, yo siempre tuve novio bueno, te va. Mi primer novio así, con que pasó todo, era un karateca. Yo estudiando karate, me hice karateca y de repente en el mismo karate, y de ese como que sí llegué a sentir algo, sí siento como que me enamoré porque estaba encaprichada de que se me tenía que hacer hasta que lo logré, ya fue mi novio, ¿no? Pero era mucho mayor que yo tenía 14 años y el chico tenía 21 y solo quería sexo. Y llegó un momento en que me sentía violada, porque el tipo no tenía ni conversación. Yo nada más abría la puerta y se abalanzaba sobre mí, tuntún, así, ¿no? Y entonces llegó un momento en que yo ya no quería estar con él, pero sí podía, o sea, yo creo que al principio hasta así sentí algo por él. Pero al mismo tiempo, yo estaba enamorada de la chica que te digo que me enamoré, mi primer amor, y era 1000 veces más intenso el amor que yo sentía por la chica que por este cuate. Que por lo que sentía por él. Y luego me pasé esta situación de que él me forzaba, porque además era un cuate que tenía manual así de ¡pum! Salió 69, pues ni modo, ¿no? Así, toca 25, 25, colócate. Era un tipo... ¿Cómo? No entendí eso. El cuate tenía un libro de sexo y lo aventaba hacia el aire, posición 22, así. ¿Y tú a los 14 años tenías que hacer la posición 22? Así. ¿Cuál era la 22? No, pues no me la sé de memoria. Pues la 69, sí, como sea, ya me dio una idea. Muy fácil, esa sí la dominas, ¿no? Creo que era Chivito en Precipicio, no es cierto. Pero el caso es que tal vez en otra edad a mí no me hubiera traumado tanto, pero esa edad en que tú lo que querías era un novio de besos, o sea, como que yo sí siempre fui muy romántica. O sea, porque... pues este cuate te ultrajaba. Sí, horrible. Y te ultrajaba diario. Y lo peor es que yo había estudiado karate para que nadie me golpeara y este tipo era séptimo dan, ¿no? Entonces no me podía defender de él, le tenía pánico. Al grado... ¿Te pegaba? Sí. Me forzaba, me pegaba. A los 14 años te forzaba y te pegaba. Y yo no me atrevía a decirle a mis papás, porque este cuate decía que me iba a acusar, que yo era de lo peor, porque aparte en esa época no solo era mal ser gay, sino también era mal tener sexo a esa edad, o sea, también eras de lo peor. Estamos hablando de 1979, a los 14 años tú. Más o menos, entonces también estaba mal estar con tu novio, o sea, también eso era pecado, todo era pecado. Entonces yo no le quería contar a mis papás porque decía, me van a correr de la casa, que cómo es posible que su hija ultrajada, ¿no?
Y cuando justo cumplí 15 años, de repente sale mi mamá de regalo de 15 años, te llevaré con tu novio a no sé dónde. Y ahí ya explotó la bomba así de no, y ya me atreví a contarle lo que pasaba y me apoyó. Y ahí fue, siempre me hace llorar este pasaje, ahí fue donde mi mamá se hizo mi amiga. Cuando te entendió. Cuando me entendió y ya le pude empezar a contar. Oye, Kenia. Lo que me pasaba con los hombres y lo que me pasaba con las mujeres. ¿Y le contaste el del puerco este? Le conté del puerco este y le conté también de que me gustaban las chicas. O sea, le tuve que contar todo. Mis padres siempre fueron psicoanalizados. Entonces eran fanáticos del psicoanálisis y tomaban terapia individual, grupal y de familia. Entonces todo era delante del psicólogo. Y entonces cuéntanos tu sueño, ¿qué pasa en el sueño? Y yo así, pues tu mundo interior, privado, tenías que exponer en la familia y tu hermano, si se peleaba contigo, te empezaba a decir, no sé qué, ya sabes. O sea, y en plena... ¿Te decía que lesbiana, te decía? Y además así, en plena escuela, en un pasillo, gritándome así, exponiéndome. Eso debió haber sido muy fuerte para ti, Kenia, para una era horrible, chiquita de 13, 14, no había intimidad, 15 no había intimidad porque todo lo sabía la psicóloga familiar, ¿no? Y además, que mis padres siempre pues, se pelearon a golpes, era horrible porque hace cuenta que se peleaban, vengan al pleito, porque como es terapia familiar, ustedes tienen que participar. Y siempre nos ponían como de jueces. A ver, espérate, o sea, tienes que participar en los de tus papás. Sí, casi, porque era terapia familiar. Entonces era, y aparte, o sea, de comedia, más que trágicos, era de comedia. Cada quien tenía como su línea telefónica, déjame hablarle a mi psicólogo, pues yo al mío. Y cada quien le hablaba a su psicólogo, pues me dijo tal, contéstale cuál. Y nosotros ahí, la verdad es que yo terminé alucinando el psicoanálisis. Oye, amiga, es que esto parece la carabina de Ambrosio. ¿Sí? O sea, perdóname, ¿no? Era así, era una mecánica bien patológica. Ellos peleándose, nosotros teníamos que participar y entonces ya en la terapia no dijo eso, dijo lo otro, ya sabes, así, que dices, no, era de lo más patológico. Y dentro de eso, pues la hija que está loca, ¿no? Que, ay, nos salió mal el experimento, no logramos la hija que esperábamos. Entonces imagínate, yo amaba a mis padres y ser la que pues ellos no quisieron, sí se siente así horrible, ¿no? Creo que uno de los actos más deleznables es el acosar sexualmente a alguien, a una mujer, el forzar a alguien, intentar forzar a alguien. Y a ti te pasó con un director que le faltaba el cabello. Sansón. No, Manolo García. Ah, ok, es historia. Y fíjate que yo nunca quise mencionar su nombre porque en aquella entrevista donde conté esa historia, pues yo estaba hablando de mí. Y te voy a decir exactamente lo que estaba diciendo. Más que importe quién te acosó, lo importante es cómo uno reacciona a ello. Y en mi época no había esa cultura de demandar a alguien porque te acosó, no había esa cultura. Cuando a mí me pasó, lo más loco del caso es que lo primero que pensé, porque no, fue así, ya se iba a terminar la novela, entonces todo el tiempo habíamos llevado... ¿Eh? ¿Cuál novela era? La Alcanzar una estrella. De Luis de Llano. Sí, y Manolo García dirigía la novela. Y la verdad habíamos tenido una relación muy sana, nos habíamos llevado muy bien durante toda la novela. Y de repente me dijo, quiero hablar contigo ahorita. Acababa yo de filmar mi muerte. Yo todavía iba a seguir grabando, pero se acababa de filmar mi muerte, que para mí fue así terrible. Usé un estopín y medio me quemé la mano. Entonces, un estopín es un explosivo. Efecto. Ajá, y entonces pasó mi mano encima del estopín y se me quemó la mano y la mano se me hacía así. Estaba yo un poco afligida, ¿no? Entonces dije, ahorita voy contigo a decirte no sé qué al camerino, ¿no? Y de repente abro la puerta del camerino y literal así se me abalanzó para violarme. O sea, no me dio tiempo ni de reaccionar, pero como soy karateca, yo reaccioné por instinto y me lié a golpes. Porque además, como lo he sufrido toda mi vida, pues ya me sé defender, ¿no? Entonces, claro, mi reacción fue golpearlo y le dejé el ojo morado. Y entonces yo, lejos de decir, ay, me acosó, dije, chin, me voy a quedar sin trabajo, le dejé el ojo morado. O sea, mi preocupación no fue que me hubiera acosado. Y eso no lo pusieron en la entrevista original. Mi preocupación fue, ¿qué voy a hacer? Fama de conflictiva, ojo morado. Y entonces se fue y yo tenía que seguir filmando. Dije, pues no voy a decir nada. Yo estaba aterrada de que más bien pues fueran con el chisme y yo me quedara sin trabajo. Claro. Esa fue mi mentalidad.
A pesar de que mi jefe era el tigre, a pesar de que yo pude El haberlo tigre Emilio acusado, Azcárraga. pero fíjate que yo no se me ocurrió, ni siquiera pasó por mi mente en irlo a acosar. O sea, como que yo decía, no, no me quiero hacer fama de, oye, ¿para qué me molestas con esas niñerías, por favor? Yo así sentía, Oye, ¿no? a ver, Así. el decir qué onda con tu orientación, que eres una mujer homosexual, una mujer gay, ¿te cerró las puertas? Fíjate que yo pensaba que sí me las iba a cerrar. Y de hecho, cuando el hecho sucedió, no fue, no salí a decirlo porque, ay, qué valiente soy, lo voy a decir, porque de hecho, pues hubiera parecido una loca desquiciada. No, lo dije porque ya se iba a saber. Porque yo estuve amenazada como año y medio, fue una historia larga, en donde mucha gente me decía, es que ya va a salir, ya se sabe, ya, porque tú sabes que cuando entras al medio gay, pues todos somos los mismos, te conoces, vas a las mismas fiestas y se empieza a correr el run run de que tú eres. Y más cuando eres pues una figura pública. Claro. Y además todas mis parejas eran así súper sociables, de que conocen al mole y al molcajete, ¿no? Entonces rápido se corrió el chisme de que yo era gay. Entonces sí llegó un momento en que, me acuerdo que estaba en la India y de repente nos metíamos a internet y leí un artículo así, de tarde o temprano Kenia Gascón tendrá que salir del closet porque ya se ¿En qué sabe, año una fue? cosa así. ¿2010? El 2010, fíjate, tú te sabes mejor la fecha que En yo. TV Notas. 2010. En TV Notas fue donde yo decidí ir a decir mi versión, porque desgraciadamente se me empezó a llegar el rumor de que había ciertas fotos que sí coincidía con la realidad, porque yo tenía como un bed and breakfast en Valle de Bravo, donde a veces lo cerrábamos y pues nos dábamos la gran vida, ¿no? Pero estaba abierto, entonces de alguna manera alguien sí te podía del otro lado del monte tomar fotos, ¿no? Claro. Entonces de repente sí se empezó a correr el run run de que iban a publicar esas fotos indignas y que se iba a saber de manera no sé qué, ¿no? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Antes de que sea ese rollo malalí, yo convencí a TV Notas de, oye, déjame decirlo, que mi mamá me acepta, una entrevista bonita con mi pareja que me ama, y lo aceptaron. Y fue así como se dio la noticia. Pero realmente ya se iba a saber. Y fue por eso que yo decidí salir en una versión bonita, fresa, de yo acepto a mi hija y no sé qué, en vez de que saliera algo bochornoso. Oye, y Y yo todavía... sí pensé que me iba a quedar sin trabajo. Y no. No, afortunadamente tuve que ir a ver a mi jefa en Azteca y para esto fue muy bochornoso porque imagínate algo que siempre te ha ¿Elisa? afectado. No, a María Luisa Ensaldúa. Bueno, todos eran mis jefes, Ricardo, Elisa. Pero yo fui a ver a María Luisa, que era como, digamos, la jefa de actores, ¿no? Y justo ese día estaba muy ocupada. La del reparto, ¿no? La de encargada reparto, María Luisa Ensaldúa. Justo ese día no me pudo atender porque tenía mucho trabajo, entonces hablé con Erika, que era su secretaria, y le dije, va a pasar esto, no lo pude detener, va a pasar esto y esto y esto, te tengo que avisar, porque no quiero que se enteren por otro, que esto va a pasar. Y entonces ya les dije, y yo dije, pues ya, me espero lo peor, ¿no? Que sí quedarme sin trabajo, sin exclusividad, todo, ¿no? Y no, afortunadamente lo entendieron, y pues seguí teniendo trabajo y seguí ahí.